Buen día, jóvenes. Continuamos con el segundo tema de la semana, del 17 al 21 de julio. Siempre encomendarnos al Señor en todo momento, que Dios nos ayude. El día de hoy vamos a ver un tema que de alguna manera nosotros conocemos, ¿verdad? O que en algún momento quizás se nos ha olvidado identificar las ideas principales y secundarias en los párrafos, o que no las sabemos identificar. El día de hoy vamos a ver las características de cada una de ellas. Pero en este caso, ¿cómo se organizan las ideas de un texto antes de iniciar con ideas principales y secundarias? En un texto, cada párrafo se organiza en torno de una idea principal. Todos se relacionan en torno a la idea principal. Las ideas secundarias la amplían y la comentan, la ejemplifican, ¿verdad? Por ejemplo, y vemos un ejemplo allí. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se manifiesta a través de una roncha y picazón. Pero usted ve en azul la idea principal y la secundaria es que amplía o comenta el contenido específicamente. Pero antes vamos a verificar también la estructura del párrafo donde encontramos las ideas principales y secundarias. Planteamos una idea principal y dos ideas secundarias sobre la comunicación y vemos el ejemplo ahí. Idea principal, el uso de los celulares ha facilitado la comunicación y vemos la idea secundaria. La mayoría de la población tiene acceso, permite salvar las distancias con cualquier lugar del planeta. Y usted ve la idea principal y la de secundaria. Entonces, la estructura de un párrafo es la idea principal y la idea secundaria. Además, el párrafo es unidad de sentido, ¿verdad? Que aborda un solo aspecto, el párrafo, lógicamente basado en el mismo tema. Una unidad gráfica que empieza con mayúscula y termina con punto y aparte. Muy importante esto, que a veces se nos olvida colocar, iniciar con mayúscula y terminar con punto. Tiene una extensión variable de 5 a 12 líneas, ¿verdad? Una o dos oraciones, ¿verdad? En este caso se pueden utilizar una o dos oraciones en 5 o 12 líneas. Específicamente no muy extenso el párrafo porque es tedioso en algún momento. Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar o unir las letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta. La coherencia y la cohesión dentro de los párrafos es bien importante. De igual manera, la concordancia gramatical, que son aspectos importantes que debemos de trabajar dentro de los párrafos, dentro de las oraciones. En este caso, la coherencia, la concordancia gramatical debe de estar basada en el texto, donde debe tener relación el sujeto con el artículo, con el predicado, con el verbo, ¿verdad? Y los párrafos deben de tener concordancia gramatical. Vemos acá el concepto de idea principal. Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. Definitivamente no. La idea principal es fundamental y vemos el ejemplo allí. Hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración, el verbo. ¿Cómo aparece la idea principal en los textos? En un párrafo puede aparecer primero las ideas secundarias con información particular para luego generalizarlas en la idea principal. Generalmente no encontramos la idea principal al principio en algunas ocasiones. Puede ser que la encontremos hasta el final, las ideas principales, ¿verdad? Y tenemos una idea secundaria con la idea principal y usted puede darse cuenta allí que primero aparece la idea secundaria. Dice, el gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia aligenosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para la salud. En conclusión, todas las especies de los animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es, ¿verdad? Entonces, de ahí la idea principal al final, que concluye, ¿verdad? Con los aspectos importantes, que los animales cuidan su piel. Y aquí en la idea secundaria, pues decimos cómo de forma diferentes animales cómo cuidan su piel. Las características de la idea principal son varias. Expone el contenido más importante, posee autonomía, la secundaria no, articula las oraciones del párrafo y a veces no explica y se tiene que deducir, ¿verdad?
es fácil deducir la idea principal porque nos da los aspectos importantes del tema. ¿Cómo hallar la idea principal? La idea más importante se llama idea principal. La idea principal identifica el tema y plantea la idea más importante. Pregúntate, ¿de qué trata principalmente el párrafo? Y usted va a encontrar ahí la idea principal. ¿Cómo aparece la idea principal? Es lo que veíamos, ¿verdad? También tenemos las ideas secundarias. Sirven al autor para desarrollar de un modo más detallado aspectos importantes del tema, ¿verdad? Detalladamente, ejemplificaciones de la idea secundaria. Y también la idea secundaria tiene sus características, tiene menor importancia, amplía, ejemplifica y demuestra la idea principal, carece de autonomía ya que la idea secundaria necesita la idea principal, en cambio la idea principal ella sola se defiende, ¿verdad? En nuestras propias palabras. Se articulan las ideas principales del párrafo. Y vemos ahí otro ejemplo. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma que es el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos, y el núcleo que está en el interior del citoplasma, que en este caso el citoplasma es el líquido acuoso, ¿verdad? Dentro de las células. Y podemos también mencionar las ideas secundarias que la célula tiene vacuolas, depende si es célula animal, célula vegetal, y eso podría ser también nuestras ideas secundarias, ¿verdad? En este caso usted puede ver que la idea principal abarca todo lo más pequeño. Y podemos presentar nada más la idea principal, que la célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Y en la secundaria usted puede decir muchas cosas de la idea de la célula, ¿verdad? Que son sus ideas secundarias. Y veamos un esquema y otro ejemplo. La idea principal: los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Y las ideas secundarias: los vertebrados tienen esqueleto interno, ejemplos de perros, pájaros, caballos. Dos intervalos no tienen esqueleto, los invertebrados no tienen esqueleto interno. Ejemplo, los gusanos, las mariposas y las moscas no tienen esqueleto interno. Y vemos ahí las ideas secundarias, ¿verdad? En este caso, jóvenes, ustedes se han dado cuenta la importancia de identificar las ideas secundarias y las ideas principales dentro de los textos. Tenemos que preguntarnos de qué trata el texto para identificar la idea principal. Lógicamente, cuando nosotros estamos redactando un texto, también es importante que usted marque bien la idea principal y la idea secundaria. Recuérdense que tiene que tener coherencia y conexión los textos principalmente. Y la concordancia gramatical que debe de existir en cada uno de los párrafos o oraciones que nosotros tenemos. Hemos finalizado con el tema, con la clase. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga, jóvenes, y les guarde en todo momento. Y nunca se les olvide ser agradecidos con Dios. Bendiciones.